jornada es un privilegio venir aquí porque ya he venido a otras en años anteriores, así que el agradecimiento, como siempre, a Fimades por la actividad y por contar conmigo. Y en lo que respecta a lo que vamos a tratar hoy, pues es un tema escabroso, digamos, porque es hablar de un escenario en el que hemos estado muy implicados, tenemos aún cierta implicación, pero es un escenario en transformación a peor en términos de seguridad, ¿no? Que es el Sahel. Y yo he querido mantener en el título de mi intervención ese concepto de frontera avanzada que lo acuñó España cuando España estaba desplegada junto a otros países intentando reforzar la seguridad. ¿Por qué? Pues porque sigue siendo nuestra frontera avanzada, es decir, es un escenario que es la frontera sobre todo de nuestros vecinos con los que tenemos frontera, que son Argelia básicamente, pero también Marruecos, y donde las consecuencias de lo que está sucediendo en términos humanitarios son muy preocupantes y tienen además impacto, aunque algunos no lo crean por las distancias, cuando se mira el mapa, en nuestra seguridad nacional. Es decir, muchos malienses llenan lamentablemente los cayucos de las personas que tratan de huir de esta situación porque el número de refugiados se va disparando, ante todo y sobre todo, aunque no es la única razón, por la amenaza de los actores yihadistas. Es el escenario del mundo donde el terrorismo yihadista es a día de hoy más letal, tanto Al-Qaeda como el Estado Islámico. Y esa ideología, a 2 días de las detenciones que ha habido en esta ciudad, pues ya sabemos que es una ideología que se alimenta en redes sociales, pero el combustible es situaciones como las que vamos a tratar aquí hoy. Es decir, campos de batalla que ellos diseñan para su activismo yihadista y que generan sobre todo mucho dolor, muchos desplazados, muchos refugiados y mucha inseguridad y por tanto Fimades hace bien en recuperar este tema porque este tema no ha pasado, digamos, no iba a decir de moda, pero eso no es correcto, no ha pasado en absoluto en términos de importancia, sino que sigue siendo central para España. Pues es muy importante, vamos a empezar por lo peor. Es el escenario donde los actores yihadistas son a día de hoy más letales. Es decir, quien cree que el Estado Islámico ha sido derrotado en Siria y en Irak se equivoca, porque el proyecto Califal es un proyecto global y encuentra en ese escenario de África un lugar idóneo para su activismo. Al-Qaeda, que tampoco ha desaparecido, es incluso más letal que el Estado Islámico y tiene también ahí un escenario de implementación. Luego encontramos una situación que tiene que ver con la diplomacia, es decir, son países africanos donde en 3 de ellos se han producido golpes de Estado en años recientes y eso nos dificulta a algunos, sobre todo a los occidentales, el mantener el nivel de relaciones que teníamos con ellos, ¿no? Por el tema de la legitimidad política y todo eso. Es un escenario donde Rusia, China y otros países con los que tenemos una situación de tensión, incluso de enfrentamiento, en otras latitudes, han penetrado y están sustituyéndonos. Veremos en mi conferencia, en la del general seguro que también, que tanto Rusia como China, pero sobre todo Rusia, está actuando en el terreno, en todas las dimensiones, no solo la desinformación, la influencia, sino también en la dimensión militar. Y es un escenario, y vamos a dejar esa como la última característica, aunque habría más, que sirve para que Argelia y Marruecos se lleven aún peor de lo que se llevan. Y esto es una mala noticia para nosotros, porque ahí sí que estamos ante 2 países, con uno tenemos frontera terrestre y con el otro estamos a pocos kilómetros de la frontera, ¿no? Y por tanto que esos 2 países que compiten en el Sahel en términos de influencia y demás, incrementen la tensión entre ellos, porque en el Sahel están pasando estas cosas, pues hace también del Sahel un lugar que es motivo de preocupación. Por supuesto, es decir, si podemos, y si no para eso está el coloquio, de eso hay que hablar también, porque estamos en la frontera exterior de España, en la frontera exterior de la Unión Europea, y en relación con Marruecos, pues todos sabemos muy bien que las relaciones son como son. Para algunos son excelentes, pero para un modesto analista como yo no lo son tanto, por distintos motivos. Pero vuelvo a lo que decía antes, en cuanto a la colaboración en materia de control de fronteras, de lucha contra el yihadismo, etcétera. Es verdad que Marruecos es un país importante, pero que se comporta en momentos mejor, en algunos momentos mejor que en otros. Y con eso yo creo que les he explicado lo que quiero decir. Bueno, pues hacer un repaso a cómo está la situación de seguridad en el Sahel, en toda la franja saheliana y el Magreb, que bueno, está en incremento el número de atentados terroristas, la inmigración ilegal también está todo en ascenso, a pesar de que los gobiernos en la zona, tras los golpes de Estado que han dado,
pues bueno, parece que se están estabilizando, ¿no? Pero bueno, y más o menos va todo en torno a eso. Y el papel de España, finalmente, que ha sido decisivo. Hemos estado volcados permanentemente hasta el último minuto en Mali, mandando la misión y poniendo allí las fuerzas, y finalmente pues ha habido que retirarse, pero seguimos unidos al pueblo maliense en este caso, porque han sido muchos años de presencia y allí hemos dejado un recuerdo magnífico que hay que honrarlo también, que nos han cuidado y tratado muy bien, porque precisamente parece que no existe el Sahel, que es donde más terroristas hay, y la inmigración ilegal en un 90% viene de allí, y parece que en España pues solo existe la guerra de Ucrania, la de Gaza y la del Líbano, que también son importantes, pero creo que nos pilla un poquito más lejos. Y veo que está todo el mundo volcado al norte y en el sur, que es donde de verdad están las amenazas, que como no se tomen medidas van a llegar a España de aquí a 4 o 5 años, más o menos, y habría que hacerlo. Aparte que está en nuestra legislación, está en la estrategia de acción exterior, en la estrategia de seguridad nacional y en la directiva de defensa nacional. Con lo cual todos los ministerios del Gobierno de España tienen entre sus cometidos como atención prioritaria es al Magreb y el Sahel. Entonces, a ver si hacemos una cosita y no tapamos tanto lo del Sahel, que nos estamos jugando de verdad nuestra seguridad en un futuro. Pues Marruecos, al igual que Argelia y Túnez y Libia en menor medida, porque está en un país muy inestable, pero ellos son nuestra primera línea, es la frontera avanzada, que les decimos en el ejército de tierra, y hacen básicamente el mismo papel que nosotros, pero más adelante. Ellos son los primeros que reciben esos flujos de inmigrantes y esos terroristas que penetran en su territorio y cometen atentados. Y ellos, con sus capacidades y la colaboración con España, Europa y los países vecinos, son los que intentan, con sus fuerzas de seguridad y ejército, en disminuir esa amenaza, reducir los flujos migratorios y que no nos lleguen aquí hasta Europa. Pero no es fácil, estamos entre todos y de momento estamos aguantando, pero ya vemos todos la situación real, no os lo voy a explicar aquí a vosotros aquí en Mendilla. Pero hacen su trabajo lo mejor que pueden, con una buena colaboración entre nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas también, que estamos en contacto permanente. Gracias. Nada, a vosotros.